Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en una época marcada por la segregación racial en Estados Unidos. Hijo de un pastor bautista, creció en un hogar donde la fe, la justicia y la igualdad eran valores fundamentales. Desde pequeño, Martin experimentó el peso del racismo. A los 6 años, un amigo blanco dejó de jugar con él porque sus padres no aprobaban la amistad. Este evento marcó profundamente al joven King, y sembró las primeras semillas de su lucha por la igualdad. Estudió en la Morehouse College, donde destacó por su elocuencia y capacidad de liderazgo. Luego asistió al Seminario Teológico Crozer, donde comenzó a desarrollar su filosofía basada en la no violencia, influenciado por pensadores como Mahatma Gandhi y Henry David Thoreau. En 1953, se casó con Coretta Scott, quien se convirtió en su compañera de vida, y en una aliada clave en su lucha por los derechos civiles. Martin obtuvo un doctorado en teología en la Universidad de Boston, y regresó al sur de Estados Unidos decidido a luchar contra las injusticias que su comunidad enfrentaba diariamente. Frase destacada. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La infancia y formación de Martin Luther King Jr. forjaron su carácter, y le proporcionaron las herramientas necesarias para convertirse en una de las voces más importantes del siglo XX en la lucha por los derechos civiles. El nombre de Martin Luther King Jr. está intrínsecamente ligado al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su liderazgo no violento transformó el panorama social y político del país. En 1955, King lideró el boicot de autobuses de Montgomery después de que Rosa Parks fuera arrestada por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco. El boicot duró más de un año, y resultó en la desegregación de los autobuses públicos. King fundó la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, SCLC, desde donde promovió protestas pacíficas y acciones directas no violentas. A través de marchas, boicots y discursos apasionados, King luchó contra leyes injustas que perpetuaban la desigualdad racial. En 1963, lideró la marcha en Washington por el trabajo y la libertad, un evento que reunió a más de 250,000 personas, y que se convertiría en uno de los momentos más emblemáticos de su carrera. Frase destacada. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King Jr. demostró que el poder del amor y la no violencia pueden ser herramientas transformadoras para enfrentar sistemas profundamente injustos. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su legendario discurso "You Have a Dream" desde las escalinatas del Lincoln Memorial en Washington, D.C. Desarrollo. El discurso fue un llamado universal a la igualdad, la justicia y la hermandad. Con una voz firme y apasionada, King pintó una visión de un mundo donde las personas no serían juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Frases como: "Yo tengo un sueño, que mis 4 hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter", han quedado grabadas en la historia como símbolos de esperanza y cambio. El discurso no solo conmovió a quienes lo escucharon en ese momento, sino que sigue siendo una pieza fundamental en la lucha por los derechos humanos. El discurso "You Have a Dream" no fue solo palabras, fue un manifiesto de esperanza y un llamado a la acción que todavía resuena en todo el mundo. El 4 de abril de 1968, el mundo perdió una de las voces más poderosas en la lucha por los derechos civiles. Martin Luther King Jr. fue asesinado en el balcón del motel Lorraine en Memphis, Tennessee. King se encontraba en Memphis para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios afroamericanos, quienes exigían mejores condiciones laborales y trato justo. Sabía que su vida estaba en peligro, pero su compromiso con la causa era inquebrantable. Horas antes de su asesinato, King pronunció su último discurso, conocido como "He estado en la cima de la montaña". En él, dijo: "He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida". Estas palabras, cargadas de presagio, resonaron con más fuerza después de su muerte. El disparo que acabó con su vida fue realizado por James Earl Ray, quien fue arrestado y condenado por el crimen. Sin embargo,
Numerosas teorías conspirativas han surgido a lo largo de los años, sugiriendo una posible participación de agencias gubernamentales en el asesinato. Las reacciones al asesinato. En todo Estados Unidos, estallaron protestas masivas y disturbios. Líderes mundiales expresaron su dolor y condenaron el crimen. El funeral de King reunió a miles de personas, mientras su ataúd era acompañado por un carro tirado por mulas, simbolizando su apoyo a los más pobres. Frase destacada. La verdadera medida de un hombre no está en cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino en cómo actúa en tiempos de desafío y controversia. El asesinato de Martin Luther King Jr. no logró silenciar su mensaje. Al contrario, su muerte encendió una llama aún más brillante en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. El legado de Martin Luther King Jr. va mucho más allá de sus logros inmediatos. Sus ideales de justicia, igualdad y no violencia siguen siendo pilares en la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. En 1983, el gobierno de Estados Unidos declaró el Día de Martin Luther King Jr. como un feriado nacional que se celebra el tercer lunes de enero de cada año. Es un día para reflexionar sobre sus enseñanzas y su impacto en la sociedad. El impacto de su legado. Inspiración global, su mensaje ha inspirado movimientos de derechos humanos en todo el mundo. Educación y cultura, escuelas, calles y monumentos llevan su nombre como símbolo de paz y justicia. Cambio legislativo. Sus esfuerzos contribuyeron directamente a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. El mensaje sigue vivo. En un mundo donde la desigualdad, la discriminación y el odio aún persisten, las palabras de Martin Luther King Jr. siguen resonando. Tengo un sueño de que un día, cada valle será elevado, cada colina será nivelada y la gloria del Señor será revelada a todos. Organizaciones y líderes actuales continúan su lucha, utilizando sus enseñanzas como guía para enfrentar la injusticia y la opresión. Frase destacada. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. El legado de Martin Luther King Jr. no es solo un capítulo en la historia de Estados Unidos, sino un llamado eterno a la justicia, la paz y la igualdad para toda la humanidad.